Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si te gusta la escalada y el mundo de la montaña, probablemente hayas oído hablar de Alex Honnold. Si no lo conoces, te lo presento rápidamente. Este chico, Alex Honnold, es un escalador de 37 años que en el año 2017 saltó a la fama mundial porque escaló una montaña del parque de Yosemite en Estados Unidos, una de las montañas más emblemáticas, que es el Capitán. Es un monte muy característico porque es una pared vertical de casi 1 kilómetro de altura. Imagínate. Y Alex saltó a la fama no porque fuera el primero en escalar esa montaña. De hecho, mucha gente lo había hecho antes y es un destino bastante habitual para los escaladores. El motivo de que Alex saltara a la fama mundial fue que, efectivamente, subió esa montaña, pero sin cuerdas, sin ningún tipo de seguridad, sin arneses y sin nada. Lo subió pues como cualquier niño que vemos trepar a un muro, pero con la peculiaridad de que es un muro de 1000 metros de altura. Y en el año 2020 sacaron un documental en el que explicaban un poco pues cómo hizo Alex todo eso. Y realmente solo ver el documental da vértigo. Verle ahí a 500 metros de altura. Van grabando con cámaras y con drones, no sé cómo lo harían. Pero ver ahí a Alex simplemente agarrado con sus pies y sus manos a la pared a 500 metros de altura, mientras la cámara enfoca abajo del todo y ves una caída casi infinita, pues eso, da vértigo solo de verlo. Y ante esto nos planteamos, claro, ¿cómo es posible que una persona pueda hacer esto? Hay un instinto de supervivencia que hace que uno pues, no pase de una determinada altura, que ya mire para abajo, que le entre vértigo y diga, bueno, no puedo seguir, me voy a matar. ¿Es que Alex no siente miedo? Pues parece que algo de eso hay. De hecho, en el propio documental hablan de este asunto. Y poco tiempo después le hicieron unas cuantas pruebas neurológicas para estudiar un poco su cerebro y ver cómo efectivamente pues, no sentía miedo en esas circunstancias como podíamos sentir cualquiera de nosotros. Mira, te leo unas palabras del informe que le hicieron. Alex Honnold tiene verdaderamente un cerebro extraordinario y de verdad podría no estar sintiendo miedo allí arriba. Ningún miedo. Nada en absoluto. Imagínate. ¿Y por qué te cuento esto? Porque me gustaría que en este rato de oración que estamos haciendo aquí tú y yo delante de Jesús, pues habláramos un poco del miedo. Parecía un tema un poco negativo, ¿verdad? Pero espera un poco. Ten paciencia. Verás que no es lo que parece. ¿Y por qué este tema hoy? ¿Por qué hablar hoy del miedo? Pues mira, si has ido hoy a misa o vas a ir después, habrá un momento en el que toda la asamblea, todo el pueblo de Dios, reunido en la Santa Misa, afirme que está bien tener miedo, que es una cosa muy buena. Algo un poco sorprendente, ¿verdad? ¿Cuándo lo diremos? Pues en el Salmo responsorial de la misa. El Salmo responsorial de la misa de hoy, ¿qué es lo que nos invita a decir? Pues una oración muy breve. Fíjate. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Vamos, que estamos afirmando con toda la Iglesia que no solo es que el miedo no sea malo, sino que temer a Dios es motivo de dicha. Como siempre, cuando no entendemos, Señor, te tenemos que preguntar a ti. Jesús, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir cuando me invitas a repetir estas palabras? Dichoso quien teme al Señor. El miedo es algo que paraliza, que impide pensar con claridad. El miedo realmente es una sensación muy desagradable. Nadie quiere sentirla. Jesús, ¿me estás pidiendo esto? ¿Me estás pidiendo que tenga esa sensación, ese sentimiento? No, claro que no. Es verdad que cuando hablamos de temor, cuando hablamos de miedo, lo primero que se nos viene a la cabeza pues es ese miedo malo, ese vértigo, ese miedo desagradable, ese miedo que paraliza, que nos impide pensar en otra cosa. Pero es verdad que hay un miedo que podríamos llamar bueno, y eso es lo que para nosotros, los cristianos, es el temor de Dios. El temor de Dios no es tener miedo de Dios, del castigo que nos pueda dar si nos portamos mal. Has cometido un pecado, irás al infierno. No, eso no es el temor de Dios.
El temor de Dios es un temor que nace del amor. Se podría decir que el temor de Dios es el miedo, el temor a separarnos de Él. Mira, quizás lo podamos entender mejor con un ejemplo. Un ejemplo muy habitual, muy normal. Cuando estás esperando que llegue un evento importante, un partido, la boda de un amigo, reencontrarte con una persona a la que a lo mejor pues hace mucho tiempo que no ves, o una sorpresa que le vas a dar a un amigo o una amiga. Claro, tenemos miedo de perdernos eso. Tenemos miedo de no estar ahí, de no disfrutar de ese momento. Ese miedo es buenísimo. Y ese miedo, ese temor, es el que me lleva a organizarme bien, a preparar con cariño ese momento, ese acontecimiento, a que la ilusión porque llegue vaya en aumento. O sea que no es un miedo que paraliza, al contrario. Pues ese es el temor de Dios. Ese es el miedo bueno. Y nuestro Alex Honnold disfruta tanto en la pared que no siente miedo. Solo teme no disfrutar más todavía. Tú y yo más todavía, porque estamos llamados a algo tan grande. Jesús, la promesa de felicidad que me has hecho es tan grande que mi miedo es perdérmela. Quizás conozcas un libro de San Juan Pablo II que se titula Del temor a la esperanza. Muy recomendable, por cierto. Del temor a la esperanza. Ese es el ingrediente secreto. Eso es lo que marca la diferencia, lo que nos hace pasar del miedo que paraliza al temor de perderme algo que es aún mejor de lo que tengo. Eso es la esperanza. La esperanza es lo que nos da el miedo bueno. El temor, el miedo a conformarme, a quedarme como estoy. En definitiva, a no luchar con decisión contra ese defecto, contra el pecado. Esa esperanza se basa en que soy hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Qué fuerte es esto. Nunca terminaremos de comprender bien qué significa. Porque no es que seamos simplemente hijos aceptados o tolerados. No. Somos hijos deseados, buscados por Dios. Dios tiene ansia de nosotros. Se podría decir que nuestro Padre Dios lleva toda la eternidad deseándonos, toda la eternidad buscándonos. Por eso, Señor, te lo digo ahora, que mi único temor, mi único miedo, sea perderme esto, sea conformarme con menos. Por eso te animo a saborear este salmo, a meditarlo hoy por tu cuenta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. ¿Cómo tú y yo no vamos a tener miedo de perdernos esto? Señor, alimenta en mí ese santo temor. Por eso, en el día de hoy, acuérdate de estas palabras. Dichoso quien teme al Señor. Pero acuérdate de ellas bajo esta luz. Para que tú, Señor, nos hagas crecer en este santo temor de Dios. Para que nos hagas ilusionarnos, hoy y ahora, con conquistar esa felicidad. Con escalar esa montaña de la lucha contra ese defecto. Contra mi egoísmo. Contra mi soberbia. Que no me conforme con poco, Jesús, porque estoy llamado a tenerlo todo. Soy hijo de Dios. Y mis defectos, mis miserias, mi orgullo, todo aquello que me paraliza, que me hace angustiarme, ese miedo no tiene la última palabra. Mi temor, Señor, no es que me castigues por mis pecados, es dejar que esos pecados me dominen, es conformarme, es quedarme en la mediocridad. Es que todo eso me impide ser todo lo feliz que mi Padre Dios quiere que sea. Por eso, a partir de las palabras de este salmo, podré decirte, dichoso quien teme al Señor. Dichoso aquel que su único miedo, su única preocupación, dichoso aquel que su mayor ilusión es quererte cada día un poco más. Pues Jesús, ayúdame a hoy quererte un poco más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.